No nos sorprende, no nos sorprende, una vez más se cartelizan los diarios que ya sabemos e interpretan lo ocurrido ayer desde la impostura o desde la falsificación, ¿no? Lo que supone el lanzamiento de un ambicioso proyecto de reformas judiciales presentado como una maniobra para consagrar la impunidad de Cristina Kirchner y de otros funcionarios kirchneristas. Obviamente es un intento más por desacreditar la figura del presidente, la figura del gobierno del Frente de Todos también, digamos, ¿no? Cuando el tiempo avanza y estamos cada vez más cerca de lo que eventualmente va a ser el año próximo, año de elecciones intermedias. Hay un temor grande en estos grupos, en estos factores de poder, a que se reempodere el gobierno del Frente de Todo a partir de esas elecciones, según lo que indican las encuestas en cuanto a la aprobación, puntualmente, de los manejos frente al COVID, de los manejos frente a la crisis de la pandemia. No sé si esto es trasladable, pero bueno, evidentemente hay sectores de la oposición, de todo tipo, la oposición política, la oposición mediática, la oposición del establishment, que temen, ¿sí?, que esa alta aprobación se traduzca en electores dispuestos a votar una ampliación del número de representantes populares en la Cámara de Diputados e incluso en la Cámara de Senadores. Creo que primero que nada hay que tener claro ese contexto. Después abordamos, si quieren, el tema de la reforma judicial en sí. Pero si no se hubiera anunciado la reforma judicial y hubiera sido cualquier otra cosa, de todos modos habría un intento por desacreditar. Recordemos que hasta una política sanitaria, como la cuarentena, ha sido desacreditada por estos mismos sectores. Dicho esto, la verdad es que me sorprende, lo comentábamos al comienzo del programa, la crisis que traduce la ausencia en la foto del Salón Blanco de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, tratándose de que el Ejecutivo está mandando un proyecto de reforma judicial. Fue Hayton de Nolasco, la única que no tendría que estar en la Corte por edad, tiene más de 75 años, pero se quedó, porque como la Corte se reserva para sí el derecho de interpretar la Constitución, la puede violar. Cualquier ciudadano, si hiciera eso, en su cargo sería un delincuente. Pero si estás en la Corte, y como vos interpretás la norma es clara, dice 75 años se jubila, salvo, bueno, qué sé yo, que vos estés en la Corte y te des a vos mismo la indemnidad para seguir en el cargo. Pero justo Hayton de Nolasco es a su vez quien fue promovida en su momento por Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, con lo cual creo que fue más a título personal Hayton de Nolasco que en representación de la Corte. El resto de los integrantes de la Corte no apareció por allí, ni el presidente, ni el anterior presidente, ni los otros integrantes. Eso marca una crisis, ¿no? Gran crisis. Lo que dicen los supremos es, no estamos de acuerdo. Lo que todavía no sabemos es cómo van a resistir. Lo que sí sabemos ahora es cómo resisten los diarios a partir del enfoque que le han dado a esta noticia, sin duda es relevante en términos institucionales. Creo que acá hay que hacer un paréntesis y vuelvo a lo de la Corte, porque me parece importante destacar. Cuando no asisten los integrantes del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, uno de los poderes fundamentales de la República, a una convocatoria hecha por el presidente de la Nación, ungido por la voluntad popular, se está dando la espalda a esa voluntad popular. Porque pueden asistir, pueden proponer modificaciones, pueden dar sus opiniones, pero es el Poder Ejecutivo el que recauda el dinero para que funcione ese Poder Judicial, y es con el Poder Ejecutivo y es con el Poder Legislativo que existe la República. El gobierno de los jueces por sí mismo, eso no es república. Eso es una especie de monarquía de abogados que se hacen llamar doctores. Así que me parece a mí que esto que hizo ayer la Corte es absolutamente impolítico. Absolutamente impolítico. No tiene sentido, enrarece el clima social, envenena la opinión pública,
pone en una zona realmente envenenada, digamos, al debate institucional. No tengo esperanza de que lo corrijan, sinceramente. Me parece que esta Corte tiene fecha de vencimiento. ¿Mm? Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. Porque no hay que olvidar que esta Corte avaló todo lo que el presidente denunció ayer. Ahora, si lo que no querían era que el presidente le contara frente a ellos qué cosas horribles habían hecho o dejado de hacer para poner en crisis el Estado de Derecho, con el abuso de las prisiones preventivas, como utilizándolas como penas anticipadas, con la instalación de una mesa político-judicial, porque hasta donde uno lo sabe existe el Consejo de la Magistratura, existe el Ministerio Público Fiscal, existen los juzgados, existe el Ministerio de Justicia, pero una mesa político-judicial no existe en la Constitución. No existe. Y sin embargo existió, la crearon, funcionó en el marco del gobierno de Mauricio Macri, y eso solamente puede haber funcionado con aval de la Corte también. Las escuchas, las famosas escuchas, están bajo la tutela de la Corte. Y eso fue por decisión de Mauricio Macri. Dos de los integrantes, y siempre lo tenemos que recordar, Rosenkrantz, el abogado del bufet de las mayores corporaciones argentinas y extranjeras, es el presidente de la Corte. Eso marca la debilidad de este máximo tribunal. Pero por el otro lado, Rosati, que es un tipo del peronismo, los dos aceptaron entrar por decreto de necesidad de urgencia al máximo tribunal. Eso para mí los inhabilita. Sin embargo, para corregir esto, después el Parlamento le dio indemnidad y los dejó. Tenemos muchas indemnidades para con los poderosos, ¿no?, en la Argentina, y pocas para con la gente de a pie. Y poca para con la gente de a pie. Algunos se conformarán con que este Poder Judicial pague impuestos a las ganancias. Y está muy bien. Yo creo que este Poder Judicial, la verdad, sirve para poco. 8 de cada 10 argentinos, según las encuestas, no creen en el servicio de justicia. Eso es un problema no de la justicia, de la democracia de los argentinos. 8 de cada 10 es una cifra inmensa, inmensa. Yo no sé cómo salen a hablar a veces algunos jueces, algunos camaristas, algunos supremos, como si hubieran una especie de país aparte, ¿no? 45 días tienen de vacaciones. 45 días. Ponen la plata en plazos fijos, en vez de ponerla en reparar esos edificios que tienen horribles, salvo los de ellos, ¿no? Salvo el Palacio, creo que es lo único que pintaron. El Palacio de la Plaza de la Valle, ¿no? Pero la verdad es que después hacen trabajar a los empleados, a los propios jueces, a los abogados, y le dan el recurso de llamarse doctores cuando no lo son. Pero bueno, les compran el alma con un ritualismo sin sentido, vacío. Tienen que adecuarse. Tienen que adecuarse. Imagínense que en la Constitución argentina existe el juicio por jurado desde 1853. Pero en la práctica no. Y habría que preguntarse quién le teme a la participación popular en los asuntos de la justicia y del derecho. Habría que preguntárselo. ¿No será que aquellos que detentan este privilegio quieren lejos a todos aquellos que pueden venir a cuestionarlos? ¿No será que para mantener los privilegios que tienen necesitan lo más alejado posible de la sociedad? ¿No será que esos ascensores que no andan cuando vos vas a un juzgado, o esas luces, o esos tubos fluorescentes del año 1978 que todavía funcionan, no será para que la gente salga espantada de ahí y no meta demasiado las narices en sus asuntos? El presidente dijo que necesitamos una justicia independiente de todos los poderes. Y la verdad, hay que ponerse de pie y aplaudirlo. Porque estos jueces, que son duros con los débiles, que son humillantes en el trato para muchos que van sin un abogado, o con un abogado que los estafa, a las mesas de entrada de su juzgado, no son capaces ni de atenderlo. Salen y les gritan. Cualquiera que viva en la Argentina va a saber que no miento en nada. Y que haya ido alguna vez a un juzgado saben que no miento absolutamente en nada. Ritualismos vacíos, maltrato, mal servicio. Y sin embargo uno los ve en las fotos ampulosos como si fueran de una dinastía.
o de la Casa Borbónica, ¿no? Una cosa increíble, que solamente sucede acá con el aval que tiene. Porque eso no es cuestionado por los diarios, ¿no? Los diarios no cuestionan que debajo del Palacio de Tribunales tiene una leonera, que es la alcaldía de tribunal, donde se violan todos los derechos humanos. Todos. Pero claro, es la cloaca, ¿no? Es la cloaca del palacio. Arriba, en el palacio, están la gran ebanistería, en los grandes pisos de robles de Labonia, los grandes marcos y aberturas, que parecen Versalles, ¿no? La gente no está invitada la mayoría de las veces a esos lugares. Pero es en esos lugares que se decide su futuro. Y es en esos lugares donde, insisto, se enseña a ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y débiles con los fuertes. Y eso es lo que intenta corregir el presidente. Me parece, cuando dijo, necesitamos una justicia independiente, de todos los poderes, del poder político, claro que está, por supuesto, pero también de los poderes empresarios, de las embajadas extranjeras, donde muchos de estos jueces van a ser felicitados los 4 de julio. Es una vergüenza eso. Es una vergüenza. Corregir la vergüenza es lo que le pidió al frente de todos la gente cuando votó en octubre. Corrija la vergüenza y denos trabajo. Y a todos los que dicen que este no es un debate para ahora, por ahí cosas más urgentes, miren, la pandemia va a terminar. En algún momento va a terminar. Hay que empezar a pensar el país del futuro. Y esto es pensar el país del futuro. Si nosotros logramos esto, podemos seguir creyendo que vamos a tener un país mejor. Me quedan 2 minutos. Y en estos 2 minutos nada. Quería simplemente decirles a aquellos que le hacen el vacío a este gobierno, aquella oposición que obstruye los mejores ímpetus de este gobierno, a la Corte Suprema de Justicia y a los integrantes, ¿sí?, que no respetan ni jerarquizan como se debe al presidente de la Nación, fruto de la voluntad popular, a los diarios de la hegemonía, a los diarios de la comunicación concentrada, al PRO y a la coalición cívica en particular, sobre todo a sus sectores más belicosos. Les pido que reflexionen, porque una cosa es perder un privilegio y otra cosa es perder todos los privilegios. Están a tiempo de resignar un cachito para que este país sea un poco mejor, para que la República vuelva con sus valores a gobernar la Argentina. No tienen que resignar todo, es un poco, no más. Pero son testarudos, ¿no? Y arrogantes. Con su orgullo este país se va al demonio. Necesitamos un poco de humildad de todos aquellos que ayer pretendieron desautorizar un lanzamiento, un anuncio del presidente, que es importante, es vital. Y si el presidente hace un consejo consultivo de 11, y en esos 11 hay mayoría de un supuesto espacio político, es un consejo consultivo, donde también participan otros que no forman parte de ese espacio político, pero que el presidente ni siquiera está obligado a llamarlo, lo hace porque cree, como creyó con el tema del comité sanitario frente a la pandemia, que los que estudian durante toda una vida para saber algo, no importa en términos ideológicos dónde se inscriban, saben de lo que hablan. Es un principio básico. Y son 11, que son un equipo, como un equipo de fútbol, que son muy buenos. Y son 11 que van a estar llevando en 3 meses al presidente un diagnóstico y algunas propuestas para mejorar el servicio de justicia. Porque del 83 para acá, y lo venimos diciendo, lo único que no se democratiza en Argentina es el Poder Judicial. Me parece que le llegó la hora. Me parece que le llegó el momento. Me parece que ayer el presidente dio un paso enorme. Y creo que depende de nosotros que no retroceda. Depende de nosotros que acumulemos la fuerza necesaria para que este procedimiento avance y nos devuelva a los argentinos, a la Argentina y a las argentinas una democracia en la que podamos creer, mínimamente en la que podamos creer. Ayer se puso la piedra basal de eso. Y tiene que ser, como dice el presidente, una construcción colectiva. El consenso es con el pueblo. El consenso es fundamental. El resto puede ser acuerdo, pacto, componenda, negociación, toma y daca. Todo eso es válido, ¿eh?
todo eso es válido, pero el principal consenso es con el pueblo. Y esos son, los que no olvidan esa premisa son los gobernantes populares. Así que hagamos una última apelación a esa oposición mediática, a la oposición política, a la oposición del Poder Judicial, a esa oposición indecorosa que ayer trató de vaciarle el acto a Alberto Fernández, decirles una vez más, una cosa es perder un privilegio y otra cosa es perderlos todos a la vez. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana.